consumo, un pensamiento de abandono, o simplemente un pensamiento de manipulación a nuestra familia, porque también desde ahí arraiga todo, ¿no? Que muchas veces manipulamos las cosas y realmente no queremos aceptar la ayuda. Y a uno de los residentes esta semana que hablaba con él, decía, el problema tuyo es que no has aceptado, no quieres reconocer que tienes un problema y no tienes, y te da miedo también reconocer que te has equivocado todo este tiempo y que realmente necesitas cambiar tu vida, necesitas darle un giro total a esa vida que llevabas, donde te destrozabas, donde todo el tiempo te la pasabas autolacerándote, por decirlo así. Pero qué bueno que poco a poco nosotros empecemos a adquirir conocimiento, adquirir herramientas y empecemos a forjar un carácter que a ti te va a permitir también decidir entre lo bueno. Desde ahí arraiga todo. Listo. Entonces, hay algunas herramientas que podemos implementar en este proceso de rehabilitación. Entonces, obviamente, vamos a verlo. Tenemos unas diapositivas para... bueno, seguimos aquí. Se me cayó el internet, pero bueno, ya continuamos aquí. Pero entonces les decía que vamos a adquirir unas herramientas que nos van a permitir a nosotros continuar. Y no solamente continuar, sino empezar a implementarlas también en nuestra vida. Miren, si las empezamos a implementar desde acá en un proceso de rehabilitación, créalo. Y estoy más que seguro que cuando estemos allá en sociedad, las vamos a implementar también. En el transcurso o en el tiempo que yo estuve, o he estado pues en rehabilitación, me he dado cuenta que cuando uno está en sociedad, todo lo que a uno le decían, de pronto le decían, o que el mismo apóstol le aconsejaba a uno seguir desde allá, desde el terreno de la práctica, las personas que no apliquen estas herramientas simplemente van a fracasar. Simplemente les va a poner la enfermedad y simplemente se van a ir, como muchos hicieron. ¿Por qué? Porque les llega un mal pensamiento, un pensamiento de abandono, un pensamiento de consumo y no estaban bien parados, no estaban preparados realmente para el terreno y simplemente lo único que hicieron fue abandonar. A eso me refiero con los malos pensamientos. Pero qué bueno que nosotros hagamos una introspección, ¿ya? Y miremos desde dónde vienen, por qué suceden a veces, que nos invade un mal pensamiento y nosotros podemos ser realmente fabricantes de nuestra propia medicina. Entonces, despejarlos. Pero les estaba hablando sobre algunas herramientas que podemos adquirir y las podemos poner en práctica, como cuáles. Yo les estaba diciendo a los muchachos aquel día que el mindfulness es una de las primeras cosas que nosotros podemos hacer, ¿ya? Darnos tiempo a una reflexión, hacer una pausa en el terreno, de pronto hacer una pausa en todos esos malos pensamientos que nos llegan y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Ya? ¿Realmente estoy haciendo lo necesario para cambiar? Y si no lo estás haciendo, pues, como dice el dicho, está dejando el bus. Porque mientras tú ves que otras personas avanzan en el proceso de rehabilitación, mientras que tú ves que otras personas adquieren roles y de pronto, como dices, de pronto tú se meten a la rosca, tú te quedas atrás, tú te quedas estancado, pero precisamente por eso, porque no has colocado en práctica nada de lo que has aprendido, ya no empiezas a ejercer una responsabilidad, no tienes una disciplina, aparte de todo, no eres responsable y sumamente importante, no eres una persona confiable. Y entonces, ¿cómo tú vas a crecer si realmente no tienes cada una de estas características? Que las veíamos en los 40 puntos del carácter,
entre el carácter, la visión, el coraje y el liderazgo, que son muy importantes para uno empezar a implementar en su vida y obviamente continuar con una vida sana, pero con una estructura, formando una estructura que te va a permitir a ti pararte duro en la calle. Entonces es desde acá, desde este espacio donde tú debes empezar a comprender realmente el por qué estás aquí, el por qué y el para qué. Esos son los interrogantes de los que yo te hablo. Y son importantes, obviamente, a veces detenerse un momentico, detenerse un momentico y obviamente entablar como un cuestionario, un autocuestionario. Entonces, aquí tenemos unos conceptos claros, pero yo digo que una de las mejores herramientas que tú puedes implementar entonces les decía que una de las herramientas que podemos adquirir estando nosotros aquí, presentes, sentados en esta escuela de sabios, lo primero es lo cognitivo conductual. Porque si tú obviamente no activas esa parte cognitiva de ti, pues simplemente no vas a empezar a tener un crecimiento, pero un crecimiento en la forma en que tú adquieres también todos los conocimientos que se te den aquí. De nada vale o de nada sirve que tú te sientes ahí en esa silla y obviamente estés en ese momentico presente, cuerpo presente, pero mente ausente, pensando en qué momento vas a salir. Va a venir tu familia, vas a manipular y te vas a ir del espacio. ¿Pero qué? ¿A seguir con la misma vida que llevabas antes? ¿A seguirte autolacerando? Por eso te lo digo, o te hago esa pregunta. Tú realmente tienes que hacer una introspección y obviamente decir, bueno, ya estoy en un proceso de rehabilitación, ya estoy aquí, ahora sí, con valor, con valentía, con coraje. Y vas a empezar a despejar todas esas incógnitas que muchas veces te hacen daño. Miren, la autorregulación del pensamiento no es controlar la mente, es dejar de ser controlado por ella. Una persona en rehabilitación no recae solo por el impulso, recae porque convierte un pensamiento en una orden sin cuestionarlo. Ese mismo pensamiento aparece, pero lo peligroso es la obediencia automática a ese pensamiento. La mayoría de las personas no deciden, reaccionan. Y muchas veces esa reacción desde ideas que ni siquiera eligió. No puedo, ya fallé, esto no tiene sentido. Esos pensamientos fueron realmente aprendidos e incluso normalizados hasta convertirse en verdad. Entonces, por eso yo te digo, los pensamientos a ti, si tú no los canalizas, realmente te pueden sacar rapidito de aquí. Entonces, esa motivación que tú traías antes cuando recién entraste, esa motivación que te permitió a ti decir, necesito la ayuda, bueno, me voy para la fundación, pero lo voy a hacer desde una manera voluntaria. Obviamente, tú entras voluntariamente, pero aquí ya se vuelve involuntario, porque es que aquí te queremos ayudar. Aquí te vamos a prestar la ayuda, como debe ser. Entonces, obviamente, el punto de quiebre no es dejar de pensar mal. El punto de quiebre realmente es desarrollar la capacidad de decidir. Esto no estoy pensando, perdón, cuando uno se cuestiona, esto que estoy pensando no necesariamente es cierto, ni me conviene. Pero ahí es donde aparece la autorregulación, cuando tú realmente le analizas esos pensamientos.
es justamente ahí, en ese preciso momento, donde hay conciencia y capacidad de elección. Entonces, si no hay pausa, no hay patrón, obviamente. Si no hay cuestionamiento, no hay repetición. Y si no hay decisión, no hay recaída. Entonces, ¿de qué estas cuáles debes tomar? El concepto de decisión, obviamente. ¿Ya? Estar realmente decidido a cambiar, a aceptar la ayuda. Y no solamente a aceptar la ayuda, sino a no fracasar. Porque si tú te la pasas de fundación en fundación, de recaída en recaída, entonces no estás haciendo absolutamente nada. No tomaste en serio un proceso de rehabilitación. Yo lo dije, incluso me cuestiono, o en muchas ocasiones llegué a cuestionarme. Bueno, si yo estoy aquí, es porque voy a hacer un proceso de rehabilitación. Y cuando yo empecé a concentrarme realmente a lo que yo venía a hacer, simplemente las cosas fueron fluyendo. Despacio, suave, con paciencia, pero detenidamente me ponía a ver cada uno de los procesos que ya había visto y decía, tal persona falló por esto, tal persona recayó porque no estaba bien, no tenía ni siquiera un carácter, tal persona fue realmente permisiva aquí en el proceso y ahora está ya mal en la calle. Y no solamente eso, sino que durante todo el tiempo que he estado acá me he permitido también ver que algunos se van, pero así como se van, vuelven nuevamente a la fundación, porque no terminaron un proceso de rehabilitación. Y no solamente que no lo hayan terminado, sino que realmente no estaban concentrados cuando estaban en un espacio de estos. Se sentaban y se ponían carticas, hacer totalmente algo diferente a lo que realmente, para lo que realmente está destinado este espacio. Por eso yo te invito incluso aquí los que están presentes aquí en el Vergel. La parte cognitiva es lo primordial, porque si tú no pones atención, pues simplemente no vas a aprender nada. Por eso me tomé el tiempo con una compañera también de hacer unas diapositivas y de presentarlas para que ustedes tomen de esto lo mejor, extraigan lo positivo de estas diapositivas y lo pongan en práctica para el proceso de rehabilitación. Vamos a ver un videito y vamos a ponerle atención, muchachos. ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Y cómo lo sabemos? Estas preguntas encierran procesos de los que tenemos que ser más conscientes si queremos tener éxito en la UNED. Hoy te quiero hablar de las habilidades metacognitivas. Soy Freddy Martínez. Quédate conmigo y te explico. ¿Qué es la metacognición? La metacognición se define como el conocimiento, la comprensión y el control de los procesos cognitivos propios, es decir, la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento. Para lograrlo, hay una serie de habilidades que debemos formar en nosotros. ¿Cuáles son? Toma nota. Número 1. La planificación. Es necesario establecer metas, organizar el tiempo y los recursos. Además, que necesitas seleccionar las estrategias de aprendizajes. Te propongo una serie de preguntas que te orienten en cuanto a esto. ¿Qué pasos debo seguir? ¿Qué recursos necesito? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿De qué forma aprendo mejor? ¿Leyendo, viendo videos o practicando? Número 2. La supervisión. Tenemos que monitorear nuestro progreso durante el cuatrimestre para identificar dificultades y ajustar nuestro enfoque cuanto sea necesario. De esta forma, si tienes problemas con nuestros horarios o por sistemas de trabajo, familiares, tienes que cambiar el plan que te propusiste. Y ojo, si sales mal en un trabajo, tarea, proyecto o prueba ordinaria de tu asignatura, tienes que encender las alarmas y analizar
¿Qué es lo que necesitas modificar para cambiar esa situación? Número 3. La evaluación. Así es. Al final del cuatrimestre tienes que evaluar si todo lo que hiciste tuvo éxito, si lograste lo que te propusiste, porque si no te evalúas, puedes continuar con prácticas o hábitos que no te o peor aún, que te estanquen. Entonces, la evaluación. Bueno, entonces veíamos este video donde nos dan una serie de herramientas, realmente para poder reconocer realmente dónde es que estamos fallando, de dónde es que vienen esa clase de pensamientos que muchas veces son negativos. Porque cuando tú no estás concentrado o no estás concentrado en lo que viniste a hacer, pues simplemente te van a abarcar toda esa clase de pensamientos. Y si obviamente tú no has dejado ni tus conductas, comportamientos y aparte de todo el vocabulario, pues estás ahí como encadenado al pasado. Entonces no te estás permitiendo a ti realmente conocer esa parte buena de ti mismo. Ni siquiera estás empezando a explorar nuevas cosas. O sea, no estás conociendo realmente, no te estás conociendo a ti mismo realmente. Yo les decía ahorita que dentro de todo la autoconciencia muchas veces la podemos ejercitar o uno de los ejercicios que podemos practicar es el mindfulness, ¿ya? Esa pausa, esa meditación que nos permite muchas veces a nosotros cuestionarnos o muchas veces nos permite decir o hacernos a nosotros mismos esas mismas preguntas. Bueno, realmente, ¿en qué estoy fallando? O sea, ¿qué debo realmente cambiar? La terapia cognitivo-conductual, les decía también ahorita, guían al paciente para que identifique y cuestione creencias distorsionadas sobre el consumo. Entonces, no sé si de pronto les haya quedado un poco claro. De todas maneras, este tema es realmente importante. Vemos que también lo podemos aplicar diariamente aquí en la fundación. Darte cuenta de lo que estás pensando en el momento. Primero tengo que identificar qué estoy pensando y después de una pausa, puedes decir, listo, tengo que implementar esto para no seguir pensando lo mismo. Entonces, ahí están las herramientas. Realmente todo está dado para que adquiramos cada día más conocimiento y lo podamos aplicar, obviamente. Entonces, vamos a darle también parte a vamos a dejar que otras personas también que han aprendido ya con para afrontar cada uno de estos problemas o cada uno de estos pensamientos que nos abarcan ahora, que nos han abarcado. Entonces, tienen la mano levantada, no sé. Sí, buenos días. Pues yo quiero dar mi aporte sobre la metacognición y sus herramientas, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que la metacognición es un pilar fundamental en el proceso, pues, de rehabilitación, ya que nos permite a nosotros como personas, como residentes, desarrollar nuestra conciencia sobre, pues, nuestros pensamientos. Entonces, sabemos cuáles son nuestras acciones y también sabemos hasta dónde podemos progresar. A través de esos procesos, como lo decía anteriormente el video, que son las herramientas como la planificación, el monitoreo, la evaluación, el individuo, yo siento que no solamente es seguir las indicaciones, sino que es comprender que pues nosotros mismos podemos regularnos y ajustar nuestra recuperación, o sea, saber que cuando vemos que alguna de nuestras actitudes o algo en nuestros pensamientos no va bien o no va acorde a lo que vamos
aprendiendo diariamente, pues nosotros hacemos un ajuste y tomamos la decisión de como alinearnos nuevamente. Esto pues nos favorece una participación consciente y fortalece pues nuestra autonomía para mejorar nuestro carácter, nuestra toma de decisiones, para adaptarnos a nuestro hogar, que pues viene siendo la fundación, y pues a sus necesidades, sus reglas, su diario vivir. Entonces yo diría que ese tema es muy importante porque se convierte en nuestro proceso más efectivo y pues obviamente más sostenible, donde el aprendizaje que vamos adquiriendo se transforma y pues se integra en nuestra vida diaria. Sí, gracias, Daniela. Muy importante lo que tú dices. Y también yo he visto que durante todo este tiempo, también en muchas ocasiones he visto en ti que también has implementado algunas herramientas de las que has aprendido aquí en la fundación. Realmente, de cada uno de los espacios podemos extraer siempre lo mejor, lo positivo. Y obviamente así nos vamos a de pronto a capacitar un poco más, solamente capacitarnos, sino que también vamos a empezar a despejar de dónde muchas veces y por qué pensamos mal. Mire, Sí. es cierto, grupos de apoyo guiados en muchas ocasiones, en estos espacios, las personas que guían a un residente le enseñan a compartir sus experiencias, a reflexionar sobre sus patrones y no solamente eso, sino compararlos con los propios, fortaleciendo así la capacidad de autorreflexión, lo decía yo ahora. Pero aparte de todo, el video muestra que la autorregulación no es eliminar pensamientos, sino aprender a gestionarlos. Pero llevado a un nivel de pronto más profundo, eso tiene un nombre, metacognición, que es el tema que estamos abarcando en estas escuelas de sabios y que nos ha permitido muchas veces hasta cuestionarnos lo que decíamos, pero ¿de dónde? ¿Por qué? Pero no sabíamos ni el por qué ni de dónde venían esas clases de pensamientos. Porque no se trata solamente de controlar lo que piensas, se trata de darte cuenta de cómo estás pensando mientras ocurre. Realmente en el video se ve claro el proceso. El pensamiento aparece, genera una emoción y termina en una conducta. El problema es que eso pasa en automático. O sea, eso es automáticamente que pasa. Es en cuestión de segundos. Y aquí es donde entra la metacognición. Romper ese automático. Ese patrón de que muchas veces, incluso aquí se ve mucho, somos muy interactivos, somos muy disparados. Aquí le dicen se le disparó el opinador, no solamente el opinador, se disparó en muchas cosas, en muchos aspectos. Entonces, no sé si de pronto en el Samán habían levantado la mano, tengan un aporte también. Buenos días, saludos para todos. Sí, mi líder, lo escuchamos, siga. Saludos, gracias. Saludos para la familia, para todas las personas que se encuentran en esta escuela el día de hoy. Eh, Hablando de la metacognición, digamos que es cuando cuando sabemos que hay una parte inconsciente dentro de nosotros que siempre está generando pensamientos. Y cuando hablamos de la metacognición, en la parte cognitiva están también los pensamientos, pero hay una parte que se va más como a la parte de la aprendizaje evolutiva, donde los pensamientos
empiezan a nutrirse o empiezan a aparecer unos nuevos pensamientos de acuerdo a algo que ya está ordenado. Que, pues, si vamos a hablar del aprendizaje, es porque vamos a adquirir unos pensamientos organizados sobre algún tema. Entonces, cuando nos hablan de la metacognición, es cuando entendemos que hay una parte de pensamientos que son provenientes de algo, como estaba diciendo Robinson, de una parte automática. Entonces, cuando una persona, digamos que, no sé si han visto esos experimentos en donde la persona pone, o sea, hay como una barrera y ahí debe poner el brazo, digamos. Y del otro lado de la barrera hay un brazo que no es el de él. Entonces le pegan con un martillo al brazo que es de plástico, digamos, que está del otro lado de la barrera. Muchas personas automáticamente sienten el reflejo de que tienen que mover el brazo para que no impacte el martillo ahí o para que no golpee. Entonces sienten como una parte de reflejos, una parte de supervivencia, en donde sienten que ya han tenido un aprendizaje, porque nosotros, desde el momento en el que nos empezamos a desarrollar, empezamos a tener un aprendizaje de supervivencia, empezamos a desarrollar digamos que una recursividad, pero que a veces no entendemos que esa recursividad está limitada y que la respuesta a esa limitación pues está en el aprendizaje, no solamente en la parte matemática. Porque cuando solamente está dentro de la parte automática, pues nosotros vivimos de los reflejos o de las reacciones, de las primeras reacciones que se nos dan frente a una situación. Entonces, eso también lo que genera en nosotros son cosas como prejuicios. Cuando yo tengo como una predisposición hacia un tipo de escenario, al yo encontrarme en ese escenario, empiezo a pensar que ahí no voy a aprender. De pronto, nosotros podemos estar sentados y pensamos que nosotros aprendemos mejor de otra forma. Entonces, por eso también nos estaban hablando que en la metacognición debemos ver cómo nosotros aprendemos, o cuál es la forma en la que nosotros consideramos que aprendemos. A un niño le enseñan con juegos, le quieren enseñar una parte consciente, pero de pronto estimulándole que pueda salir como de ese inconsciente cosas como el juego, cosas como la diversión, el entretenimiento, la recreación, y que de ahí la persona pueda como adherirse más fácil a un aprendizaje o a un pensamiento que lo ayude a estar más ordenado, o que abra ese espacio de pensamientos ordenados en donde la persona tenga como un depósito en donde obtenga pensamientos ordenados con mayor frecuencia que los pensamientos desordenados. Entonces, por eso nosotros decimos que todo es terapéutico, al pensar que nosotros nos estamos rodeando de unas actividades que van como en pro a, a nosotros estar en una actividad o a nosotros estar en una buena conversación o a estar viviendo sin consumir y a estar alejándonos de muchas de las conductas que digamos que no solamente consistieron en pensamientos, sino que fueron pensamientos que al final se fueron materializando en un estilo de vida. Entonces, en la metacognición, es como decir que la persona automáticamente va a tener pensamientos.
y que si esos pensamientos son de una persona que viene de consumir años, que viene de consumir meses, pues lo más probable que haya en su parte automática, pues sea eso. Pero por eso la persona tiene que generar nuevas fuentes de pensamiento que le permitan, desde la metacognición, le permitan ver que no solamente existe una fuente de pensamiento relacionada con la droga o relacionada con ese estilo de vida en el que uno solamente pensaba en consumir. Porque a mí me pasaba en proceso de rehabilitación, yo decía, voy a pasar a comer y no he consumido. Voy a pasar a dormir y no he consumido. Me levanté y no tengo el consumo. Ya almorcé y no tengo el consumo. Porque ese era el estilo de vida al que me han llevado esos pensamientos que se habían convertido como en una cadena, que se le sumaban cada vez más eslabones. Entonces los pensamientos automáticos tenían la tendencia a lo negativo. Entonces cuando uno empieza a ver que pueden tener otro tipo de tendencia a los pensamientos, que puede recurrir el pensamiento a otro tipo de cosas, es cuando también empiezo a invertir en otro tipo de actividades o en otro tipo de sentido de vida. Y en donde empiezo a ver que las cosas que estoy haciendo en proceso de rehabilitación también actividades, de que todo lo que involucra la terapia tiene un significado y que es de hacer que yo tenga unos nuevos pensamientos a la hora de tener esa parte automática funcionando. Entonces ya no solamente existe como esa corriente en la que corren pensamientos de consumo, sino que ya empieza a haber suficiente agua como para formar otra corriente y irle sumando más para que la corriente sea cada vez más grande, en la que yo empiece a pensar que, que tengo como una vía hacia la recuperación y en donde yo empiezo a tener como unos pensamientos que se presentan con más fuerza, pero que me están llevando a lo bueno. Entonces, en la metacognición, ahora estaba viendo de que una persona decía que no todo lo que pensamos significa que nosotros somos eso, porque nosotros podemos pensar muchas cosas. Y en la parte automática, pues a nosotros lo que más nos llega es la identidad del individuo de consumo. Entonces, ya es una persona recuperada. ¿Cómo podemos alimentar eso para que tome más fuerza? Entonces, prácticamente es como una inversión, invertirle a ese automático. A veces pensamos que solamente le tenemos que invertir al consciente o a la parte reflexiva, a la parte de la inteligencia. A veces vemos lo cognitivo solamente como lo que nosotros ya nos aprendemos de memoria, pero también está esa parte automática, que es como esas puertas que se abren en momentos inesperados. Entonces, en momentos inesperados es mejor que nos llegue a nosotros una inspiración en el proceso, a que nos llegue una incertidumbre en el proceso o un pensamiento de abandono en el proceso, sino que la parte automática empiece a estar, digamos, corriendo un agua más clara y que eso pues derive en unos pensamientos en los que no solamente
estemos ahogados en el pensamiento, sino que nosotros podamos andar sobre esos pensamientos, para que podamos diferenciar o que podamos ver que no solamente hay una corriente que es la que nos lleva al consumo. Entonces, ese será como mi aporte para contribuir al tema de la metacognición. Y pues es importante pues, lo que vemos ahí en la diapositiva, dice pausar antes de reaccionar. Pero entonces esa pausa yo la vería como un aprendizaje. Y hay muchas cosas que nos están enseñando a nosotros para pausarnos, pero a veces las ignoramos, porque las sentimos como que no pasa nada. Que si a nosotros nos enseñan a pausar, prácticamente es dejarnos sentados esperando. Y a veces lo único que queremos es reaccionar, funcionar, correr, volar, caminar. Y a veces no queremos pausarnos. Y a veces necesitamos esos ejercicios de pausa para que esa parte automática de los pensamientos también aprenda la pausa. Entonces, sigamos con los aportes que tengan ahí en Villasamán. Creo que tienen la mano levantada. Bueno, desde acá del Vergel también tenemos aportes, Miguel Felipe. ¿Me puedan? Sí. Buenos días, compañero. Bueno, hablando un poquito sobre el video como tal y sobre lo que es la metacognición desde el sentido de, de lo que vivimos nosotros en problemas de conducta, en nuestro problema de reconocer la realidad. Y de reconocer nuestras fallas. Entonces, ellos nombran allí 3 puntos fundamentales, lo que es la planificación, el segundo que es la supervisión y el tercero que es la evaluación. Entiendo yo que en la metacognición son 3 puntos, 3 herramientas fundamentales, ya que en la planificación empezamos a organizarnos. Yo lo asimilo como esa fase en la fundación de la inocencia, en donde empezamos a reconocer nuestras fallas, a reconocer nuestra problemática, a ver cómo aprendo yo de mi pasado y qué pasos debo empezar a construir desde el sometimiento a la autoridad, desde el escuchar el consejo de nuestras autoridades, desde el sometimiento y desde empezar a tener una conciencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Luego sigue el segundo paso, que es la supervisión, como lo decimos en el video. Entonces vemos cómo vamos en este proceso. ¿Qué tanta conciencia tengo? Que sería la segunda fase. ¿Qué tanto dominio propio tengo? ¿Cómo lidio con las situaciones? ¿Cuál es mi reacción ante la frustración? ¿Cuál es mi reacción ante mis errores? Muchas veces nunca ha sido buena, muchas veces ha sido pésima mi reacción, pero entonces empiezo a ver un proceso que en mi caso lleva 3 años, y ya no es el de la pataleta, el de yo lloro, yo me estreso, yo reacciono, sino pauso y empiezo a pensar antes de actuar. Lidio con la rutina. Digamos que esa es una de las cosas que seguimos, en la que yo sigo trabajando, porque cuando yo me canso de la rutina me voy. Me voy para buscar un ideal, o me voy porque sencillamente estoy cansada de vivir de vivir sin esa, o con esa, más bien, con esa responsabilidad de no actuar automáticamente a lo que yo pienso. Esa es una condición de una persona adicta, ¿no? Como lo veíamos en la escuela, en el tema pasado
soltar una identidad de adicto es un proceso. Una personalidad de adicto es un proceso que uno tiene que ir soltando poco a poco y por eso estamos aquí. Daniela, una pregunta. Buenos días para todos. Según lo que tú expresas aquí, ¿qué etapas has pasado tú? En todo este tiempo, ¿qué etapas has superado? Pienso que una de ellas es el sincerismo frente a las cosas que no puedo cambiar. Definitivamente. Pero tú hablas de unas etapas, de las etapas que vivimos en Proyectando Generaciones, que es inocencia, conciencia. En 3 años, ¿cuáles de esas etapas crees tú que has superado y has pasado? Pues yo creería que empezamos con la inocencia y he recogido bastante inocencia, definitivamente. Me someto a la ley. Creería que una de las que más me ha trabajado a mí es la de la ley, el someterme a ella. Digamos, no es saltar las etapas de esa manera. Te pregunto en el orden en que vamos. Hay un orden de etapas. En estos 3 años, ¿cuáles etapas crees tú que has pasado, que has superado? ¿O todavía sigue en la etapa de la inocencia? Pues, doña Mónica, yo lo veo desde mi vida y diría que eso es una consolidación, ¿no? Pienso que de cada una he podido pasar algunos obstáculos. No soy perfecta, lógicamente. Entonces siento que todavía tengo muchas cosas que trabajar de cada una de ellas. Por eso continúo en un proceso de rehabilitación. Sí, claro, para uno pasar a una etapa, no estamos hablando de perfección, pero cuando yo paso de una etapa de inocencia, que es la roja, a la azul, que es conciencia, tengo que haber superado ya cosas, porque es como pasar de un semestre a otro, es como pasar de un año de escolaridad a otro. Yo no me puedo quedar con cositas que todavía no he avanzado. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que usted ha explicado. Pero pues, la verdad no sabía cómo responderle. Creería yo que hay cosas que yo todavía debo trabajar en mi inocencia, como de pronto no ser tan maldadosa o no reírme digamos, de las situaciones que pueden llegar a pasar que uno ya ha avisado, pero pues, ¿me entiendes? Digamos, en la parte de la conciencia, yo creo que trabajaría más sobre la honestidad de mi vida y de lo que yo pienso y quiero. Desde la parte del dominio propio, yo creo que todavía me hace falta trabajar mucho la ansiedad por el café. Desde la parte de la promesa, yo creería que me hace falta mucho más amor por la familia. Mira, por lo que vuelvo y te repito, Daniela, para pasar de una etapa a otra, yo no me puedo pasar de la primera a la sexta o a la séptima y decir que quedo debiendo de primero, que quedo debiendo de segundo, que quedo debiendo de tercero, que quedo debiendo de la cuarta, que quedo debiendo de la quinta. Aquí lo que hay que tomar es la conciencia de poder pasar y superar cada etapa como debe de ser, no dejando poquitos para luego, para más tarde, para el otro año. Entonces es por eso que te digo, Daniela, porque ya llevas 3 años en proceso. Entonces mi pregunta ahorita cuando te escuchaba sobre las etapas que hay que pasar y que hay que vivir en este proceso, esa era mi pregunta contigo. Sí, señora. Creo que tiene levantada la mano el líder Darwin. Sí, buenos días. Espero que estén bien. Gracias por la oportunidad de aportar. Pues nada, yo creo que cuando empezamos a hablar de observar nuestra propia mente, muchos creen que se trata solo de pensar más o de analizarse demasiado, ¿no? Pero en realidad es mucho más profundo y más humano. O sea, es empezar a darnos cuenta de cómo funciona nuestra vida por dentro. Mire, durante mucho tiempo muchos de nosotros vivimos reaccionando, no observándonos. Las emociones aparecían y nosotros actuábamos de una vez. El malestar llega y buscamos apagarlo. El pensamiento surgía y lo creíamos como si fuera una verdad
absoluta. Así fuimos construyendo hábitos, decisiones y caminos sin detenernos demasiado a ver qué estaba pasando dentro de nosotros. Cuando una persona entra a una fundación o a un proceso de rehabilitación, ocurre algo que al principio puede sentirse incómodo, y es que el ritmo se detiene. Ya no está a la misma velocidad de la calle ni la misma forma de escapar del malestar. Y en ese silencio empiezan a aparecer cosas que antes estaban escondidas detrás del ruido. Aparecen pensamientos, recuerdos, emociones que llevaban años acumulándose. Para muchos, eso puede sentirse como si todo se estuviera complicando, pero en realidad está ocurriendo algo distinto. Por primera vez, mire, por primera vez estamos mirando qué sucede dentro de sí mismos. Durante años, muchos de nosotros aprendimos a vivir desde el impulso. Si algo dolía, lo apagábamos, ¿cierto? Si algo incomodaba, lo evitábamos. Si algo nos confrontaba, lo rechazábamos. El consumo muchas veces se convirtió en una manera de manejar lo que sentíamos. No era solo una sustancia, era una forma rápida de cambiar el estado interno. El problema es que cuando una persona se acostumbra a resolver así lo que pasa, deja de desarrollar otras maneras de comprenderse, de regularse y de sostenerse. El cerebro se acostumbra a respuestas rápidas y la vida emocional se queda sin herramientas más profundas. Por eso el proceso dentro de una fundación no se trata únicamente de dejar una sustancia. Se trata de algo mucho más complejo y más valioso. Aprender a mirar lo que pasa dentro de la mente antes de reaccionar. Es como si por primera vez encendiera una luz en una habitación que siempre había estado en penumbra. De repente la persona empieza a notar qué pensamientos se repiten, qué emociones aparecen cuando se siente rechazado, qué historias internas se activan cuando algo sale mal, qué recuerdos despiertan ciertas acciones, y en ese momento se abre una posibilidad nueva. O sea, ya no vivir únicamente reaccionando, sino empezar a elegir. Aquí adentro ese aprendizaje comienza a tomar forma, la fundación. El entorno está diseñado para que la persona pueda detenerse, reflexionar, pueda escuchar, confrontarse y aprender a nombrar lo que siente, ¿cierto? Pero el verdadero desafío no ocurre solo dentro de la fundación. El verdadero desafío aparece cuando la persona vuelve a la vida cotidiana, cuando regresa a los lugares donde antes reaccionaba en automático, cuando se encuentra en situaciones que antes resolvía desde el impulso. Ahí es donde se pone a prueba lo que se ha aprendido. Mire, si alguien no ha desarrollado la capacidad de observar lo que pasa dentro de sí mismo, es muy fácil volver a caer en los mismos caminos. ¿Por qué? Porque es que la vida afuera sigue teniendo presión, frustración, rechazo, cansancio, tentaciones y momentos de confusión. Pero cuando una persona ha aprendido a mirarse por dentro, empieza a reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. Empieza a notar cuando un pensamiento negativo está tomando demasiado espacio. Empieza a darse cuenta cuando una emoción está creciendo antes de convertirse en una reacción impulsiva. ¿Sí? Empieza a identificar cuando está entrando en una historia mental que lo empuja hacia los mismos lugares de siempre. Ese momento de conciencia cambia muchas cosas, porque cuando uno se da cuenta de lo que está ocurriendo dentro de su mente, aparece una pausa. Y esa pausa es una de las herramientas más poderosas que una persona puede desarrollar. En esa pausa, la persona puede preguntarse qué está sintiendo realmente, qué pensamiento está dominando su forma de ver la situación, qué necesidad está intentando resolver. Y al hacer esa pausa ya no está completamente atrapado por la reacción automática. Esto pues no significa que el proceso sea fácil. Obviamente, nadie sale de una historia de consumo o de dolor emocional simplemente entendiendo algunas ideas. No. El cambio real ocurre cuando esa capacidad de observarse empieza a practicarse todos los días. Cuando una persona se acostumbra a revisar lo que piensa, a reconocer lo que siente y a comprender por qué reacciona como reacciona, ese ejercicio constante va reorganizando poco a poco la manera en que el cerebro responde al estrés, a la frustración, a las dificultades. Pero hay algo muy importante que también debe comprenderse. Ese proceso
no es solo el interno. Las familias, los padres, los acudientes también están atravesando su propio camino emocional. Porque es que durante años muchos de ellos han vivido con preocupación, con miedo, con decepciones, con una sensación constante de incertidumbre, ¿cierto? Han tenido que reaccionar muchas veces desde el cansancio o desde la desesperación. Y así como la persona en proceso necesita aprender a mirar lo que pasa dentro de sí mismo, la familia también necesita empezar a observar sus propias reacciones. Cuando una familia empieza a reflexionar sobre cómo piensa, cómo siente, cómo responde, también se produce un cambio importante en la relación. La comunicación deja de estar dominada por el miedo o por la confrontación constante. Aparece más comprensión, más claridad, más límites saludables. No se trata de justificar lo que ocurrió en el pasado. Ojo, hay que construir una manera distinta de relacionarse en el presente. Al final, lo que este proceso intenta enseñar es algo muy valioso para cualquier ser humano: aprender a vivir con más conciencia. No dejar que cada emoción nos arrastre. No creer que cada pensamiento define la realidad. O sea, no hay que reaccionar automáticamente a cada incomodidad. Cuando una persona aprende a mirar su propia mente con honestidad, empieza a conocerse de verdad. Empieza a entender por qué ciertas situaciones lo afectan más que otras, por qué ciertas palabras lo disparan emocionalmente, por qué ciertos recuerdos se influyen en su comportamiento. Ese conocimiento no aparece así de la nada, pero cuando comienza a desarrollarse cambia profundamente la forma de vivir. Mire, la persona empieza a sentirse que tiene más control sobre sus decisiones, puede detenerse antes de repetir patrones que le hicieron daño, puede enfrentar el malestar sin tener que destruirse para calmarlo. Eso es lo que realmente se está construyendo en un proceso de rehabilitación bien llevado. No solo una abstinencia temporal, sino una forma distinta de relacionarse con la propia mente, con las emociones, con la vida misma. Y cuando ese aprendizaje se consolida, la persona ya no necesita escapar constantemente de lo que siente. Empieza a descubrir algo que antes parecía imposible, que se puede vivir con claridad, con estabilidad, con una sensación más profunda de libertad interior. Eso que dijo el apóstol el lunes pasado es muy real y muy común en los procesos de cambio. Muchas personas creen que ya entendieron algo simplemente porque lo escucharon o porque lo pueden explicar con palabras. Pero entender una idea no es lo mismo que incorporarla a la vida, ¿sí? En muchos procesos terapéuticos y de rehabilitación ocurre algo muy particular. La persona aprende el lenguaje del cambio, aprende a hablar de conciencia, de emociones, de procesos internos, pero todavía no ha aprendido a vivir desde esa conciencia. Lo que sucede es que la mente humana tiene una tendencia muy fuerte a sentirse satisfecha cuando logra comprender algo intelectualmente. Cuando alguien escucha una explicación sobre cómo funciona su mente, sobre cómo se generan los impulsos o sobre cómo observar sus pensamientos, puede experimentar una sensación de claridad momentánea, ¿sí? Esa claridad produce la impresión de que ya se aprendió la lección, pero en realidad lo único que ocurrió fue que comprendió una idea, pero no transformó el hábito interno. La metacognición no es un conocimiento teórico, es una práctica constante. No es algo que se aprende así en una charla o en una sesión y ya queda instalado para siempre. No, es más parecido a aprender a caminar de una manera nueva. Al principio uno lo entiende, pero luego tienen que repetirlo muchas veces hasta que se vuelve natural, ¿sí? Por eso ocurre algo que se ve mucho en los procesos. Algunas personas dicen, yo ya sé eso. Lo dicen ¿por qué? Porque reconocen el concepto, porque ya lo escucharon antes. Pero cuando llega un momento de estrés, de frustración o de tentación, reaccionan exactamente igual que antes. No hacen la pausa, no observan el pensamiento, no revisan lo que están sintiendo. El impulso vuelve a tomar el control. En ese momento queda claro que el conocimiento estaba en la cabeza, pero todavía no estaba integrado en la forma de vivir. Hay otra razón por la cual muchas personas creen que ya aprendieron. El ego humano quiere avanzar rápido.
Mire, nadie quiere sentirse principiante por mucho tiempo. Nadie quiere reconocer que todavía está aprendiendo algo básico, que está en la etapa de la inocencia. Entonces aparece una especie de ilusión interna. Esto yo ya lo entendí, yo ya lo superé. Esa ilusión da una sensación momentánea de control, pero a veces se convierte en un obstáculo para el verdadero aprendizaje. ¿Sí? El verdadero cambio ocurre cuando una persona acepta que este proceso es continuo para toda la vida, que observar la mente es un ejercicio diario, que cada situación difícil es una oportunidad para practicar. Cada emoción intensa es un momento para detenerse y mirar qué está pasando dentro de uno. En realidad, la metacognición empieza a volverse real cuando la persona deja de usarla solo para explicar cosas y empieza a usarla para detener sus propias acciones. Cuando en medio de una discusión alguien logra darse cuenta de que está reaccionando desde la rabia, cuando en medio de la ansiedad alguien logra notar que su mente está exagerando un problema, cuando aparece una tentación y la persona logra reconocer el pensamiento sin dejarse arrastrar inmediatamente por él, ahí es donde la herramienta empieza a funcionar de verdad. Por eso es importante recordar algo muy sencillo. Aprender algo no significa haberlo integrado, como le decía el apóstol. La integración ocurre cuando el conocimiento comienza a modificar nuestras decisiones cotidianas, cuando la forma de pensar se traduce en una forma distinta de actuar. En procesos de rehabilitación y en procesos terapéuticos, esto es especialmente importante. No se trata de acumular conceptos ni de repetir palabras correctas. Ojo, hay que desarrollar una capacidad interna que permita vivir con más conciencia. Y esa capacidad se fortalece con práctica, con paciencia, con humildad. A veces el verdadero progreso empieza el día en que una persona deja de decir, yo ya sé eso, y empieza a preguntarse con honestidad, ¿realmente lo estoy aplicando en mi vida? ¿Sí? Esa es la cuestión, porque es que cuando estoy dentro de la fundación, siento que mi vida existe en varios estados al mismo tiempo, ¿no? Hay una parte mía que llegó buscando ayuda, que quiere ordenar sus días, que quiere aprender a tolerar el malestar sin huir. Y hay otra parte más antigua que conoce atajos, respuestas inmediatas que apagan el ruido. Es como si mi identidad viviera en superposición. O sea, varias versiones de mí esperan y según la situación o la llave que encuentre a mano, una de esas versiones colapsa en acción. ¿Sí? A veces colapsa la conciencia, a veces colapsa el automatismo. La gracia y la trampa es que ambas realidades pueden sentirse reales. Esa imagen metacuántica no es ciencia, es una herramienta para entender la experiencia. Cuando me observo con respeto, detecto que no soy un único actor, sino un escenario de posibilidades. Y ahí la metáfora funciona. El simple hecho de mirar cambia la escena. Cuando me convierto en observador de mis impulsos, cuando me digo a mí mismo, espere, ¿qué estoy sintiendo? Ya estoy interviniendo en el proceso. Ahí se abre una pausa que puede evitar la repetición. Dentro de la institución tengo protección, rutina, horarios, compañía, límites, ¿sí? Eso me permite practicar la pausa sin pagar el precio tan alto que pagaría afuera. Pero el peligro es otro. La protección puede volverse una red que me salva tanto que no me enseña a sostenerme cuando la red no esté. Mire, si no construyo dentro la capacidad de observar por mí mismo, la libertad que gano adentro puede perderse afuera en cuanto cambia el contexto. Por eso adentro no trabajo solamente abstinencia, trabajo conciencia que se sostiene cuando la estructura se reduce. ¿Sí? Cuando vuelvo a la calle, la escena se vuelve más compleja. Afuera reaparecen las pequeñas economías emocionales con las que aprendí a mover. ¿Quién me mira? ¿Quién me acepta? ¿Qué rostros me recuerdan una historia? ¿Qué sonidos me ponen en alerta? Apóstol levantó la mano. Apóstol, buenos días. La Darwin, fui yo. Ven, te digo algo, le doy continuidad a lo que le estaba respondiendo a Daniela. Mi pregunta es, ¿se puede pasar al grado siguiente sin haber aprobado el primero? ¿Puedo pasar
a segundo sin haber aprobado primero? ¿Puedo pasar a la universidad sin haber aprobado bachillerato y haber hecho un IFES? Entonces, esta metacognición es aterrizar los pensamientos, pero hacerlos reales, no pensando de que yo no puedo graduarme de la universidad debiendo materias de primer semestre, debiendo materias de segundo semestre, debiendo materias de quinto semestre, debiendo materias de octavo semestre. Tengo que estar al día para yo poder recibir y otorgar, que me otorguen un grado. Entonces no puedo arrastrar con cosas de primero, con cosas de segundo, con cosas de tercera etapa, con cosas de quinta etapa y pensar que llevo una materia en dorada o en última etapa y que ya la hice. Esa es la metacognición, aterrizarnos de los pensamientos, pero reales, no pensamientos imaginarios como son los pensamientos, algo superficial y no aterrizado a la realidad. Entonces, esa era mi respuesta para Daniela, y hacía la pregunta cuando yo la escuchaba a ella hablar de las etapas de un proceso, pero no se pueden vivir etapas tras etapas, pasando de etapa a etapa. No puedo vivir pasándome de una etapa a otra sin haber resuelto la etapa anterior. Bueno, bendiciones para todos. Gracias. El apóstol pidió la palabra. Buenos días, apóstol. Buenos días para todos. Por aquí escuchando y estando presente, yo creo que ya hay una ganancia. O sea, ya hay una ganancia porque el hecho de que nosotros logremos hacer que nuestro aprendizaje y nuestro pensamiento tenga más atención, ya hay ganancia. Recuerde que yo no me moveré de la primera definición de metacognición, que es ir más allá. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo en rehabilitación, dentro y fuera de la fundación, evaluando, midiéndonos, monitoreándonos y comprendiendo realmente cómo son nuestros pensamientos y cómo es nuestro aprendizaje. ¿Ya? Entonces, es muy importante ahí que nosotros entendamos eso. Para mí, y me haré responsable hoy, y yo puedo decir, no, muy bonito todo, muy bonito el discurso, muy bonito los expositores, muy bonitos los presentes, muy bonitas las familias, pero la recuperación no inicia solamente con los pensamientos, solamente con un aprendizaje. Y la metacognición nos confronta más allá, nos lleva más allá, nos eleva y nos habla de conciencia. ¿Cuál es el interrogante? Que hay personas que pueden estar dentro de la fundación, fuera de la fundación, y no son conscientes todavía. ¿De qué? De una situación, de un factor de riesgo, de mi propia vida. Darwin hablaba ahorita mucho de la parte emocional. Mire, la recuperación inicia cuando usted trasciende. Ahí realmente podemos nosotros hablar de recuperación. ¿Por qué? Porque nos la vamos a pasar impartiendo conocimientos. Nos la vamos a pasar de charla en charla. Y la meta es que nosotros podamos pasar de la charla, podamos pasar de la fundación, podamos pasar de la educativa, podamos trascender a una verdadera recuperación, a que realmente nuestra vida tenga una estructura y que realmente nosotros podamos girar dentro de un marco de recuperación. Anoche hablaba con una mamá y llegamos al diálogo de las redes sociales.
Las redes sociales no son malas, pero con las redes sociales, todos los que salen de la fundación, adivine para qué se invitan. Si un muchacho, ahí que me ayude Estacio, si un muchacho que sale de la fundación ve en el Facebook a una muchacha, ¿con qué intención le manda la solicitud al Facebook? Estacio, acérquese para... Buenos días, apóstol, Dios le bendiga. No, pues lo que estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, es real, es real. De hecho, ahora si me da el chico, me va a aportar algo también interesante. Está diciendo, tiene toda la razón. Yo me encuentro por ejemplo, ahora que yo salgo. Un momentico, soy yo aquí que tengo silencio. ¿Qué dice Estacio? No le alcancé a escuchar, mijo. Bueno, le digo, buenos días, Dios le bendiga. Tiene usted toda la razón, ¿no? Si yo me hubiera que salir, me hubiera encontrado alguna de mis compañeras, ¿sí o no? Y me envían la solicitud, yo, uy, tal fulana, no, yo invitarla. ¿A qué? A que lo preste, a humar, a cosas que no son, porque uno tiene que ser real. ¿Sí me entiende? Entonces, así es, Estacio, gracias. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. La metacognición se trata de que nosotros hagamos un pare, nosotros hagamos una pausa, como está aquí en la imagen, que nosotros nos revisemos, que nosotros nos confrontemos y podamos conectar con algo. La metacognición nos va a llevar a nosotros a conectar con la recuperación, con la rehabilitación, con la disciplina, con las normas, con la familia. Es una conexión, o sea, es como cuando usted prende un bombillo en una habitación, usted lo primero que hace es prender el bombillo y usted empieza a buscar, usted empieza a ordenar, usted empieza a acomodar, usted empieza a traer a ese cuarto. Ahí está el meollo del asunto, que nosotros seamos conscientes. No nos digamos mentiras, que la gran mayoría de personas que están en la fundación llegan hoy en día en contra de la voluntad. Y no están plenamente conscientes realmente de su cambio. Muchos todavía están dándole contentillo a la mamá, muchos pueden estar esperando la visita para salir, muchos pueden estar bloqueados y chocados por alguna situación o por alguna circunstancia. Y me devuelvo. Cuando hay metacognición, o sea, cuando yo realmente he aprendido, he encontrado la capacidad de ser consciente, de autorregular los procesos del pensamiento y del aprendizaje, yo puedo determinar algo que llamamos factor de riesgo. Factores de protección. Lo enlazo porque es algo que hablamos ayer, antier. Perdón que estoy con una gripa fuerte. Y entonces, esa solicitud de Facebook, como decía mi amigo Estacio, se convertirá en un espacio de crecimiento, de mejoramiento, donde podamos estructurar estrategias, donde podamos mirar el crecimiento, el desempeño, donde podamos seguir estabilizando una sobriedad. ¿O en qué se convertirá eso? Ahí yo ya soy consciente. Una simple conexión de Facebook puede desembarcar en algo no apropiado, en algo que nos lleva a desenfocarnos. No digamos en algo malo, si no lo queremos ver así. Pero si realmente la metacognición a mí me va a permitir adoptar un pensamiento que yo tengo que estar en crecimiento, que yo tengo que estar en mejoramiento, que yo tengo que estar en ejercitamiento, que yo tengo que estar en fortalecimiento para toda la vida. Por el tiempo, no alcancé a llegar más temprano. La espiritualidad y esos ejercicios espirituales, lo dice la ciencia, no lo dice Matías. Tengo el soporte y quería mostrárselos a usted. Nos lleva a nosotros a no sentirnos obligados, a no sentirnos coartados, sino que nos lleva a nosotros a obtener
un verdadero despertar de nuestra conciencia, un verdadero despertar de nuestra mente, porque yo le voy a decir, muchas veces la mente y el aprendizaje se pueden bloquear, pero la conciencia de nosotros nadie la puede limitar. Cuando nosotros somos conscientes, nosotros lo que hacemos es levantar lo que quiere quedarse frenado. Ahí por eso yo le digo, mire, muchas veces la recuperación no está solamente aquí en la mente. Muchas veces la recuperación no está solamente en las emociones. Yo hablo de muy buen manejo de emociones. Hablamos de que usted aprenda a pensar, porque si usted aprende a pensar, cambia la manera de actuar. Pero yo puedo pensar, puedo gestionar emociones sin ser consciente. Un ejemplo, una emoción, la ira, el enojo. Usted puede decir, no, usted aprendió y hay que tener calma. Yo no me voy a enganchar con X personas, yo no voy a discutir con X personas, yo no me voy a dañar mi paz con X personas. Yo adopté un pensamiento. Que la lucha sea de la otra persona y no sea mía. Yo no me dejo robar mi paz. Y listo. ¿Y cómo quedé? En 10 segundos, en 30 segundos, ¿cómo quedamos? Livianos. Pero posiblemente por la noche estoy en mi cama. ¿Y qué estoy rebobinando, Estacio? ¿Me repite, disculpe, cómo dice? No se escuchó bien, se cortó acá. ¿Cómo es? No escucho. Digo que si me repite, por favor, porque es que tampoco se escuchó muy bien, que rebobinando los pensamientos, ¿qué? Algún compañero hay que me la ayude. Decimos que nosotros en algún momento, yo estoy partiendo de algo. ¿Dónde está la recuperación de nosotros? ¿Dónde está la sobriedad de nosotros? Nosotros somos una casa y en esa casa hay muchos cuerpos. Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo están los sentidos. En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y en el espíritu de nosotros está la conciencia. La metacognición es unas herramientas, es una facultad que nos permite a través del aprendizaje y de los pensamientos encender el bombillo de la conciencia para saber lo bueno y lo malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y para saber lo que debemos mejorar, ¿sí o no? A partir de ahí estamos bien, ¿verdad? Voy a explicarlo de otra manera, Estacio. Sí, sí. Voy a colocar otro ejemplo más sencillo. Por eso le digo que la recuperación no solamente está en los pensamientos, y me hago responsable de lo que voy a decir, y cualquier persona puede diferir conmigo, no hay lío. Pero tengo un soporte para decir esto. ¿Alguno de ustedes o la persona que está en consumo sabe que la droga es mala? Señor, claro, todos sabemos que es mala. Todos sabemos que es mala, pero lo que usted dice, como no tenemos la conciencia espiritual, lo seguimos Mire, o sea, ¿sabe que es mala? ¿Usted alguna vez sabía que el bazuco era malo, que la marihuana era mala, que el tusi era malo, que la heroína era mala? ¿Usted lo sabía? Señor, no lo habíamos escuchado, hasta que lo probamos y sabemos que era malo y aún seguimos ahí. En un momento. Todos los que están ahorita en la olla o están en consumo saben que la droga es mala. ¿Ustedes qué dicen? No hay una conciencia del daño que se hace. ¿Mm? No, la pregunta es, ¿saben que es mala? Señor, sí, señor. Sí, señor. Ahí ya vamos a entrar suavecito. ¿Y por qué lo hacen? Hay conciencia espiritual. Una sola persona, por favor. Hay una conciencia espiritual, mi líder, ¿no? Como usted dice, o sea, no tenemos esa conciencia espiritual que nos lleva a definir realmente que está mal.
Bueno, ahí quiero llegar. Hay una persona que tiene el costal en el hombro. Sabe que eso no es vida. Pero si usted vuelve y pasa al otro día, ¿qué sigue pasando con esa persona? Vuelve a tener el costal en el hombro. Se queja, te recrimina. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué las personas vuelven donde les hacen daño? ¿Por qué volvemos donde nos destruimos? Por falta de amor propio. Por falta de amor propio. Válido, válido. No, las respuestas son válidas, pero me voy a detener aquí en la imagen que yo tengo, porque no somos conscientes. Y me llama la atención que hay personas que pueden tener 1 año, 2 años en la fundación y no son conscientes. Saben las cosas. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué activa un factor de protección? Mire, nadie recae de la noche a la mañana. Eso es una red. Eso es una red que se va construyendo, que se va construyendo, que se va tejiendo, que se va tejiendo, que va llevándolo a usted gradualmente. Estacio, usted viene de una recaída. O sea que faltó metacognición. No, claro, sí, señor. De hecho, yo ahorita iba a aportar de todo, iba a hablar de mi recaída. De hecho, iba a hablar prácticamente del padecedor, que usted está, porque tiene la razón. Pero ya llegamos allá, tranquilo, tranquilo. Yo sé que tiene ese taco, pero prestemos por ahora atención. Señor, sí, señor. Muchas veces, y puedo decir que más del 80% de las personas que están en la fundación no están llevando un proceso consciente. Yo hago efectivo el proceso, así esté en la mejor fundación con cuna de oro. Ahora venden fundaciones VIP, parchados, relajados, con el play, no se pare la cama. Y usted puede tener el sol y la luna ahí al lado suyo, sentado a su lado. Si usted no se concientiza, no hay nada. Y eso es lo que intentamos que ocurra en nosotros. El camino de la recuperación y de la sanidad. Mire, le voy a decir esto para ver si yo me hago entender lo que yo le quiero transmitir. Anoche, a 1 cuadra de la fundación, se estrelló un terapeuta y lo abordó un grupo de chicos de la fundación, lo abordaron y se estampilló en una moto. ¡Oh, sorpresa! Van a auxiliarlo y el tipo borracho, vomitando. Tengo los videos. Ya me escriben aquí al WhatsApp que si por favor los puedo enviar de una vez. Ya se los envío, tranquilos. Pero así, como sudando sangre, usted sabe cómo es la sangre. Cuando lo van a auxiliar, ¿estoy equivocado, don Javier? Es más, que Javier me ayude. ¿Cómo estaba el personaje? Borracho. Venía borracho en una moto. Borracho. Y vomitando. Iba a recibir turno. Gracias, Javier. Iba a recibir turno. No se me vaya, Javier. Iba a recibir turno a una fundación. Iba a recibir turno. Iba a manejar un grupo. Iba a controlar un grupo a una fundación. Borracho. Y se accidentó. Y me llama hoy el director, porque yo anoche mismo lo llamé
y me dice, perdió el trabajo. Efectivamente lo curan, está en una clínica, bueno, hicieron la parte humana, tan de atención, ambulancia, ahorita está en una clínica, pero me llama hoy el director y me dice, perdió el trabajo. Pregunta. ¿Allí hay metacognición? No, señor, no, señor. No, señor, no, señor. ¿Por qué? Uno a la vez, porque el micrófono y no se oye a la final ninguno. No hay problema. Estamos aportando. Yo quiero que sea participativo. Darwin tocó algo porque muchas veces tampoco hay metacognición en la familia. Ese punto sí me gusta. Otras veces no hay sí hay metacognición en la familia, pero no lo hay en el paciente. Como me decía ayer una mamá, las redes sociales. ¿Para qué yo tengo en mis redes sociales uno que no quiere cambio, uno que está recaído, uno que solo me invita a salir, pero no me invita a un grupo de apoyo? Solo para mirar estados. Yo me puse a mirar a un muchacho porque es que las adicciones son muchas. La recuperación no consiste en dejar de consumir, también lo dijo Darwin. Consiste en ir más allá. La palabra meta, yo creo que tiene la definición y ojalá nunca se lo olvide. Más allá, ir más allá, encima de metacognición. Cognición, procesos mentales. O sea, que mi proceso mental, que mi proceso de aprendizaje necesita algo más. Para no estar repitiendo, damos vueltas y nos estrellamos en el mismo lugar. Como decía ahorita la doctora Mónica, queremos pasar de nivel y no hemos aprobado el primer nivel. Queremos escalar, queremos conquistar el mundo y no hemos hecho el kinder o la primaria. Aquí hay unos conceptos básicos de recuperación. Se pueden llamar principios y valores, ¿no? Muchos quieren tener 1 año, 2 años, quieren mando, quieren llevar y tener el control de su hogar y no han aprendido un principio que lo enseñan casi en todas las comunidades terapéuticas. La honestidad es la clave. Oiga, no son honestos ni con una galleta wafer. No son honestos ni con el tinto que se toman. Esta semana me tocó desmantelar un concierto para delinquir. Se le entraban al de la tienda, ayudarle con los quehaceres de la tienda y salía más robado. Y al otro día, venga, vuelva y entra, venga, vuelva y tome tinto. Y le estaban dejando un roto. Imagínense. ¿Por qué no hay metacognición? Yo me le voy a adelantar. ¿Qué les dolió a ellos? El estado, la condición, el error, la equivocación, la borrachera, la moto, el trabajo. ¿Qué dolió? Porque si estamos hablando de conciencia, me voy a detener allí, en el enunciado. Que no sea solamente una imagen y que no sea solamente una diapositiva más. Elegir conscientemente, dice aquí. Y esa frase, la recuperación empieza cuando dejo de obedecer todo lo que pienso. Uno empieza con la obediencia a cumplir. Toca, estoy en la fundación. Pero usted tiene que ir despertando el aliado más grande que usted tiene en la recuperación y en la vida, que es la conciencia. Ahí está su espíritu, ahí está el bombillo encendido usted. Ahí usted puede trascender, ahí puede usted transformarse. Ahí puede usted mejorarse, superarse.
Ahí se da cuenta usted que el problema no es la droga. Cuando yo estoy consciente, me doy cuenta que el problema no es la droga es la consecuencia del problema o de los problemas que hay en mi interior. Por eso muchos profesionales saben que las adicciones vienen como producto de un vacío existencial. ¿Qué le dolió ayer al terapeuta? Que dejó el grupo tirado, que no alcanzó a llegar, las heridas que se hizo. Y el director pues me dejó frío hoy, se quedó sin trabajo. Pues no hay problema, se recupera con el cartón que tiene. Yo creería que en un mes o 2 meses está en otra fundación, ¿sí o no? Porque esto se volvió laboral. Esto es una relación paciente-institución. Esto es un sistema de salud, pero trascendemos más allá de eso. Trascendemos más allá de eso, porque cuando yo quiero cumplir, obedezco. Pero cuando yo voy a dejar de obedecer, si se puede decir, porque hay que saberlo interpretar, yo obedezco desde la conciencia, no es de porque me toca. ¿Usted cree que a mí alguien me impone estar aquí? Muchos están allí porque les toca, porque hace parte del currículum de la fundación. Pero cuando usted trabaja la metacognición, yo me di cuenta que era tan importante esto para mí, que no quería que nadie me distrajera. Cuando yo estoy en terapia, a mí una mosca me distrae. Y por eso no quiero que se me acerque ni una mosca, porque esto hace parte de mi recuperación, de mi sobriedad, de mi mejoría. Pero hemos llegado a este punto y nos hemos confrontado que muchos conceptos entran por aquí y salen por acá. Muchos conceptos los pasamos de largo. Y qué triste estar un periodo de tiempo en la fundación. Mire, ayer casi en la puerta de la fundación. Usted me va a disculpar, va a decir tan bochinchero, Matías, me tiene sin cuidado si lo piensa así. Pero yo digo, y anoche hablaba también con otro director, y llegábamos a la conclusión y decía el director, Dios lo guarde, Matías, a uno. Dios es bueno con uno, me decía él. Hablándome de una nueva sede que abrió. Poco lo había visto, pero centros de rehabilitación para adulto mayor. Me llamó mucho la atención. Centro de rehabilitación para adulto mayor, imagínense. Llegan a viejitos y no se han zafado del problema. Cuando yo adopté ese pensamiento, yo me puse las pilas, porque yo empecé a ver que las fundaciones se habían vuelto un desfile de entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Y yo le digo a usted, si usted no vuelve a X fundación, vuelve a otra, porque en últimas su familia termina pagando es por tranquilidad y usted termina convenciéndose, así no lo crea, usted vuelve un problema para la sociedad y tiene que estar dentro de una institución, al menos para que sus padres duerman en paz. Porque está demostrado que toca la calle, sí, mi líder Darwin, bacano, tocan la calle y allá está el verdadero examen, allá está la verdadera prueba, pero se descosen. La sobriedad le dura lo que dura un bombón en la puerta de un colegio. La metacognición me ayuda a mí a revisarme, a esculcarme, a ser consciente. Y ayer hablábamos con un director. Yo le decía al director, yo por eso todos los días me levanto pidiéndole a Dios que su misericordia esté sobre mi vida. Porque la droga y en la olla a usted no le dicen, esto está procesado conscientemente
en la mente, en los pensamientos y en un aprendizaje. Todos los días aprendo. Ayer yo era un terapeuta estrellado, echando sangre y que iba a recibir el turno y vomitando de la borrachera, ¿cómo iba a recibir el turno? Yo he visto, encierran un grupo y se ponen a consumir. No hay metacognición porque la metacognición me hace a mí coherente, me hace consciente de que si yo le hablo a usted de recuperación es porque yo vivo la recuperación. Y yo le decía ayer también a ese director, Dios nos guarde. Y él me decía, uy, sí, Dios nos proteja, Matías. ¿Por qué? Porque la droga no se pone a decir, usted está gordo, usted está repuesto, usted ya tiene un carro, una moto, usted es director, usted es terapeuta, usted es psicólogo, usted tiene un doctorado. Allá en la olla no le preguntan a usted eso. ¿O sí le preguntan eso? Sí le preguntan a usted de dónde viene. La cognición. Y la poquita reflexión que hay, la droga se la mata. Hay ciertos factores que van apagando tu conciencia, que van limitando tu manera de aprender y tu manera de pensar. Y yo quiero que usted mismo prenda una alerta, prenda una alarma. Que usted tenga el espejo continuamente, esa es su conciencia, que usted tenga el principal terapeuta dentro de usted, que usted tenga el especialista de farmacodependencia en su interior. Ahí usted está dispuesto y ahí está usted preparado para conquistar el mundo. Yo pensé que hoy se iba a cerrar el tema, pero yo sí consideraría, y como se trata de que no es que tengamos tanto pensamiento repetitivo, no que nos vamos a castigar y nos la pasemos reflexionando sobre el aprendizaje y el pensamiento, pero venga, se trata de que usted sea consciente. Que usted no genera conciencia, mi hermano. Usted mismo, nadie va a hacer eso. Yo vi una mamá que es consciente de un factor de riesgo, las redes sociales. Y ayer hablábamos y yo le dije, buen punto para tocarlos con las familias. El Facebook, se conectan el amigo, el que salió. Pueda que los dos hayamos estado en la fundación, pero si usted está faranduleado, yo estoy pensando en estudios, yo estoy pensando en universidad, pero usted está pensando en mantener en Cali, en la calle del Sabor, ¿me conviene aceptarle la solicitud de Facebook? Señor, Usted va en su ruta y yo voy en la mía. Sí, somos amigos y si nos encontramos por ahí, hola, pero ahí para allá, a mí me toca decirle a usted, coja para la derecha y yo cojo para la izquierda. A no ser de que yo esté buscando lo mismo que está buscando mi compañero. Y cuando menos terminemos, llegan 2 días y yo no llegaba a la casa. Y yo le decía a la señora, muy chévere que usted entienda esa dinámica de las redes sociales. Pueden ser una bendición, pero a muchos les juega en contra. Yo me he encontrado 3, 4 años después, personas que me dicen, ah, sí, no, nosotros nos hablábamos por el Facebook y salimos y todo. Sino que esa vieja metía a Tusi. Y yo valido ayer esa conciencia de las redes sociales muchas veces en el proceso de rehabilitación. Sería bueno que fuera un tema a futuro aquí. Las redes sociales en el proceso de rehabilitación. Mire que uno va pensando y van saliendo más cosas y le va añadiendo más al proceso de rehabilitación. Ahora, de nada sirve que la mamá o los padres estén conscientes si el hijo que apenas le pasan un celular, ¿qué es lo primero que hace?
Oiga, yo me imagino un personaje con el celular guardado en la casa. Cuando vuelve y lo coge, que sale de la fundación, tendrá unas 500 solicitudes de amistad. ¿Qué empieza a hacer? Aceptar. Y empieza a defogar lo que lo tenía reprimido como un año atrás, ¿sí o no? La metacognición es como usted tener un bombillo que ilumine sus pensamientos y que ilumine su aprendizaje. Yo en estos días no hay un aparato, dije, ay, ayer dije, ve, estos días no he leído. A mí me gusta leer mucho. Es un hábito que tengo. Ayer dije, ve, no he leído estos días. Ya vamos por miércoles y no he leído. Pues yo sí mantengo en lectura continua sobre los temas, los refresco, me retroalimento, pero adicional a eso me gusta tener 3 o 4 libros y cruzo mucha información. Es una estrategia que yo utilizo. Desde el colegio me ha gustado así porque me gusta hablar con bases y con fundamentos. Así lo explique de manera jocosa. Y entonces voy, tomo el libro, estoy en un banco y saco un libro mientras espero la fila. Eso es metacognición, ¿qué dice usted? Sí, señor. Claro que sí. Yo recaí muchas veces porque yo quería salir de la fundación como un cohete, saturado de la fundación. Saturado de la fundación. Y yo no volví a buscar ni iglesia, ni grupo de apoyo, ni director, no estaba en contacto. Nadie le hacía seguimiento a mi proceso. No seguía bajo una autoridad, no tenía a quien responderle, yo me mando. Y la metacognición me permitió identificar que yo no puedo ser rueda suelta, que los llaneros solitarios están en vía de extinción. Y después de varios estrellones y recaídas, le puse el bombillo a los pensamientos y al aprendizaje, ¿sí o no, Estacio? Porque yo no lo vi llamando a usted por que hay, que grupo de apoyo, que dónde voy, que narcóticos, anónimos, algo, nada, psicólogo, terapeuta. Mentiroso, yo le dirá que sí. No, señor, así es. Y muchas veces no nos damos cuenta, porque el bombillo de la conciencia no está prendido. Nosotros muchas veces nos podemos equivocar sin darnos cuenta. Yo puedo hacerle daño a alguien sin darme cuenta y ahí necesito metacognición. Pero lo más duro es que yo puedo hacerme daño a mí mismo. Y el bombillo es muy importante. Yo considero que ustedes están que se hablan, pero ya van a ser casi las 10 de la mañana. Yo considero que ustedes han procesado una cantidad de información, ojo, porque es que no hay demasiada información para la metacognición, es una capacidad que me permite conectar con lo que yo necesito hoy. Si yo necesito hoy amor, la metacognición a través de ponerle el bombillo a los pensamientos y a las emociones, me va a permitir a mí buscar mi necesidad, lo que yo necesito. Yo lleno mi necesidad, o sea que no me voy a llenar de otra cosa. Yo me lleno con la espiritualidad. Yo me lleno haciendo el bien. Ayer llegó un pensamiento a mi vida. No seáis vencido de lo malo, sino que con el bien vence el mal. No pague mal por mal. Pague bien por mal. Eso ayer yo meditaba y yo dije, me están concientizando. Y una persona que yo no quería, mejor dicho, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Quiere café? ¿Quiere empanada? Siéntese ahí. ¿Conscientemente o no? No porque me tocaba, no porque me obligaran, no porque me dijeron salúdelo.
sino porque una medicina se despertó en mi interior, donde yo no voy a coger lucha con nadie. Yo no voy a tener diferencias con nadie. Y muy válido. El problema no es la drogadicción. Voy a dejarlo pensativo. La drogadicción o la adicción es la consecuencia del problema o de los problemas. Muchos el problema de ellos es las emociones, las frustraciones. Podemos conectar esto, Felipe y líderes presentes, con los defectos de carácter que hemos hablado, con una cantidad de puntos, un desorden sexual, pocos principios y valores, poca ética, poca moral. Podemos conectar desde aquí con lo que realmente necesitamos. Para muchas personas, por no decir una cantidad fuerte en la fundación, el problema no es la droga, el problema es la disciplina. Nunca han tenido disciplina. Ayer yo me entrevisté con una persona en Cali, en la oficina, para el ingreso de su hijo a la fundación. Y yo le dije, mire, mi señora, en la fundación hay normas y hay disciplina. Desde la tendida de la cama, desde la acostada, desde la levantada. Ay, es que el papá lo crió y el papá lo crió que no le recoge ni la ropa sucia. ¿Automáticamente metacognición o no? Yo dije, pues qué pena, porque en la fundación él va a tener que lavar su ropa, va a tener que tender su cama, nadie se lo va a hacer. Y posiblemente como viene con un vacío de disciplina desde infancia, le va a costar. Pero ahí yo ya veo una necesidad, hay que suplírsela, hay que ayudarlo con amor propio. También ayer en la mañana, porque yo me la paso girando y hablando en torno a recuperación, hablaba con una persona, una señora muy bien estructurada, muy sabia, y yo le decía, si yo hoy estoy aquí, es por la disciplina. Me ha ayudado. Y eso que a veces la metacognición me dice, te falta más. Porque la metacognición me quiere llevar a dar más, a mejorar más, a aumentar más, a estar encima de, a no conformarme. Quiero iniciar una nueva carrera. Y la conciencia enciende mi mente y enciende mi aprendizaje. Dice, tú puedes. Hazlo. Voy a organizar mis espacios, pero lo voy a hacer. Voy a decir ya para qué será necesario. La metacognición me permite a mí pensar de que yo prefiero estar ocupado que estar lleno de ocio. Mi dinámica de tiempo y ocupación es fuerte, pero yo prefiero estar ocupado en el bien que de pronto darle espacio al mal. Y en rehabilitación, siendo un residente, para lo que me llamaran, yo estaba dispuesto. Pero hay muchachos que se cargan, todo uno, ¿por qué uno? ¿Por qué aquí? Uno bien maluco y lo llaman a uno y todo uno. La metacognición me empezó a hacer entender de que yo tenía que ser privilegio y que yo siempre tenía que estar en la rosca. Si me tocaba limpiarle los zapatos al director, se los limpiaba. Si me tocaba llevarle el café, si me tocaba llevarle el desayuno. Para mí era una bendición servir. Para mí es una bendición servir. La metacognición me permitió de que yo no le estaba sirviendo al hombre. La metacognición me permitió a mí entender de que yo le estaba sirviendo primeramente a Dios. Y por eso no me frustro si aquí no me dan las gracias. Mi consciente, mi conciencia dice deber cumplido.
Y aquí se frustran por nada. Oiga, aquí hay peleas hasta a veces por quién se hace en tal silla y quién se hace en la otra. Nos enfrascamos como en la vida. Muchas personas dentro y fuera de la fundación, muchos padres se enfrascan por nada. Se enfrascan por nada. Y reitero, yo sé que está que se habla, pero vamos a darle continuidad al tema. La próxima semana, mire, la metacognición ya me hizo entender que la próxima semana es Semana Santa. No parranda santa. Pregúntele a la sociedad si es Semana Santa. Entonces yo me predispongo realmente para alinearme a algo que es una tradición, pero hacerla bien, a mejorar, a crecer, a pensar, a estar tranquilo, a estar en terapia, a estar en aprendizaje, a adquirir nuevos conceptos. Yo estuve en enero en descanso, pero en ese descanso me leí 3 libros. En 5 días me leí 3 libros. ¿Cuántos me voy a leer ahora en Semana Santa? La metacognición me lleva a mejorar, a crecer, a hacer más, a dar mejor. Y uno en rehabilitación o en las fundaciones o en la calle, uno ve personas que no evolucionan, sino que involucionan. Las sendas del justo son como la luz de la aurora, que van de aumento en aumento. No hay reversa, no hay retroceso, para adelante. ¿Por qué? Porque es que la metacognición lo permite a usted cada vez ir de victoria en victoria, de conquista en conquista, de crecimiento en crecimiento. O sea, que si nosotros nos encontramos en la calle, usted termina su proceso de rehabilitación y nos encontramos en la calle durante unos 3, 4, 5 años, ¿usted cómo va a estar? Mucho más estable, mucho mejor. Posiblemente ande en una 4x4, en un Ferrari, en un Lamborghini, en un Audi, porque usted logró superar algo que lo había limitado como una adicción, pero usted se fue de largo a conquistar muchas cosas, a disfrutar una herencia grandísima que el Padre Celestial le tenía. Pero yo me la paso viendo videos de Fran Sin Límites. No sé si conocen a Fran Sin Límites, un director de una fundación por allá en Medellín, un rescatista. Sí, señor. Y se la pasan. Que Santiaguito volvió a lo mismo. Qué triste noticia. Santiaguito otra vez aquí. Que Martica, que Claudiecita, que Marcelita, que Leidicita volvió a lo mismo. La metacognición me permite a mí identificar patrones de conducta y lograr zafarme de lo mismo. Santiaguito lo mismo. Y vuelven y muestran y todo eso y cómo llevado, que así estaba, y vuelven y lo recogen. Pero no hay metacognición. Metacognición, perdió el trabajo, pero no le duelen todas esas almas que están allá, que yo estoy siendo mal ejemplo. Porque no hay metacognición, porque no hacemos el pare a revisarnos para adentro, a hacer el viaje al interior. ¿Amén o no, muchachos? Amén. Dejémoslo allí. Vamos a seguir con el tema el día lunes con la ayuda de Dios. Ojalá logremos conectarlo desde la metacognición
con lo que tiene que ver con Semana Santa, paz, tranquilidad. Santo es alejarse de lo malo. Santo no es el que camina, levita, el que tiene una aureola aquí, no. Cuando yo más me alejo de lo malo, usted es santo, ahí nada más no es santos ahí, porque en este momento no están en consumo, porque no se están destruyendo, porque no están haciendo lo malo. Obviamente, yo lo digo, pero a veces los malos pensamientos nos pueden inundar, las malas emociones nos pueden inundar. Yo puedo controlar que usted no esté en consumo en la fundación, pero yo cómo le controlo un mal pensamiento, un mal deseo, un mal impulso. No hay un aparato. Usted puede estar ahí diciendo, qué bueno, qué chévere, aplaudiendo. ¿Cómo está la moral? Alta, altísima, como a 100.000 metros de altura. Y usted puede pronunciar eso. Pero acá internamente, usted puede estar diciendo, maldita sea. Metacognición en el proceso de rehabilitación. Vamos a dejar allí muchas bendiciones y nos encontraremos esta semana con la ayuda de Dios. Bendiciones para todos. Chao, chao. Bendiciones a todos.